Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué el Señor nos manda escudriñar las Escrituras? Porque leer la Biblia nos trae ventajas espirituales. Dios te habla directamente a través del Espíritu Santo. Fortalece tu relación íntima con Dios. Aprendes a discernir y a ejercitar al hombre, la mujer interior que está en ti. Evita ser engañado por doctrinas falsas. En 1 de Juan 2:27 nos dice: pero la unción que en vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Por eso el Señor nos manda, nos insta, dice, escudriñar, a leer la palabra de Dios personalmente. Porque en estos últimos tiempos se han levantado muchos falsos pastores, falsos maestros, falsos predicadores, falsos evangelistas, falsos profetas, y muchos están siendo engañados. Por eso es necesario que tenemos que escudriñar la palabra. Si es cierto, también hay buenos pastores, hay buenos siervos de Dios llenos del Espíritu Santo que te pueden guiar, te pueden enseñar, pero es necesario que tenemos que leer la palabra de Dios para que no corras el riesgo de ser engañado. ¿Y dónde debes empezar? ¿Cómo debo empezar a leer? Tienes que empezar por el Nuevo Testamento. Si eres un nuevo creyente, tienes que examinar la palabra. Por eso dice en 1 de Tesalonicenses 5:21, examinarlo todo y retened lo bueno. Lo más recomendable es empezar por el Nuevo Testamento, de Mateo hasta Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque ahí se revela Jesucristo el Salvador. La salvación, el perdón, la fe, el amor, la vida eterna y el nuevo nacimiento están en el Evangelio. Jesús es el centro de la Biblia. Sin conocer a Cristo no se puede entender el propósito del Antiguo Testamento. En Juan 5:39 nos dice: escudriñad las Escrituras, en ellas son las que dan testimonio de mí. Porque el Nuevo Testamento nos enseña cómo vivir bajo la gracia. En el Antiguo Testamento muestra la ley, pero el Nuevo Testamento revela la gracia y la verdad que vinieron por medio de Cristo. Porque el Espíritu Santo guía desde el Nuevo Testamento, del nacimiento de Cristo. Porque si uno empieza por los sacrificios, leyes, guerras, genealogía en el Antiguo Testamento, se puede confundir si aún no tiene al Espíritu Santo morando en su corazón para que lo guíe. En 1 de Corintios 2:14 nos dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso nos mandan a empezar nuestra lectura para poder entender la palabra de Dios. En el Evangelio de Juan podemos reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Mateo, Marcos y Lucas, para entender su vida, muerte y resurrección. En Hechos nos habla cómo nació la iglesia y el poder del Espíritu Santo. En Romanos y Efesios, enseñanzas claras sobre la salvación, la fe y la vida cristiana. Después podemos comenzar a leer el Antiguo Testamento para mayor entendimiento. Tenemos que leer, tenemos que estudiar. No solamente es escuchar, ser oidores. En el Antiguo Testamento se puede leer, pero después de tener una base en Cristo. El Antiguo Testamento nos revela el carácter de Dios, muestra la historia del pueblo de Israel. Tienes profecías donde anunciaba la venida de Jesús, pero muchas cosas eran sombras de lo que habría de venir. Empieza por el Nuevo Testamento y conocerás a Jesús y serás transformado
y entenderás el plan de salvación. Luego lee el Antiguo Testamento y cobrará sentido espiritual en tu vida. Por eso en 2 de Timoteo 3:16 nos dice el Señor: toda la escritura es inspirada por Dios. Pero no toda la escritura debes leer primero, sino para que puedas entender quién fue Jesucristo. Pero tienes que escudriñar. Si no escudriñas, cualquiera te va a engañar. Cualquiera te va a engañar. Tienes que escudriñar la palabra de Dios.